Civil 3. Ustedes ya vieron el Civil 1, el Civil 2. El Civil 1 vieron personas, familia, ¿verdad? Vieron que la persona física, la persona moral, los atributos de la persona, eh, nombre, domicilio, nacionalidad, etcétera. Vieron la familia, vieron el matrimonio, vieron el divorcio, los alimentos, la patria potestad, la tutela, entre otros, en el primer curso. Posteriormente, en el segundo curso, vieron bienes, derechos reales, que lo acaban de concluir. Y el día de hoy nos toca ver la tercera parte del derecho civil, que son las sucesiones, o también conocido como el derecho hereditario. Todos sabemos que el derecho civil es una rama del derecho privado. El derecho privado nada más tiene dos ramas, el civil y el mercantil. Pero ambas son muy extensas, no se diga el derecho civil. Yo diría que es la rama más extensa del derecho, ¿verdad? E inclusive de los derechos públicos, ¿verdad? En el derecho público se divide en derecho constitucional, administrativo, laboral, agrario, fiscal, etcétera. Y el derecho privado es el civil y mercantil. Entonces el derecho civil es una rama del derecho muy amplia, muy extensa. Ya vieron personas, familia, bienes, derechos reales. Hoy vamos a ver sucesiones. Posteriormente, los siguientes cuatrimestres van a haber obligaciones y contratos, ¿verdad? Entonces prácticamente lo van a llevar en toda la carrera el civil. Por eso es muy importante, ¿verdad? Es una de las ramas más importantes y donde ustedes también van a tener mucho trabajo cuando ya estén en el campo de la práctica, ¿sí? Hay infinidad de trabajo, ¿verdad? Desgraciadamente hay muchos problemas familiares, ¿verdad? De pensiones de alimento, de sucesiones, de, de divorcios, problemas relacionados con el ejercicio de la patria potestad entre los padres y los hijos, las posesiones de los hijos, etc. Pero también hay muchos problemas sobre los bienes, ¿verdad? Todos los días hay juicios relacionados con propiedad o posesiones y no se diga en las sucesiones, ¿verdad? Eh, la, el tema de hoy pues es importante porque vamos a analizar las sucesiones. ¿Cómo se transmite el patrimonio de una persona que ha fallecido? ¿Verdad? ¿Quiénes son los que pueden heredar o se pueden quedar con ese patrimonio? De manera legal, desde luego. Entonces hay dos formas, diría yo. Eh, la sucesión legítima o intestamentaria y la sucesión testamentaria. Dos formas de transmitir el patrimonio de una persona que ha fallecido: por testamento y, cuando no hay testamento, por intestado, ¿verdad? Entonces son dos tipos de juicio que tienen que tramitar: el juicio sucesorio intestamentario, cuando no existe testamento, y el juicio sucesorio testamentario, cuando existe un testamento, cuando al morir la persona dejó un testamento. Entonces vamos a ver todo lo relativo a ello. Primeramente, un concepto de derecho hereditario, ¿verdad? ¿Qué debemos entender por derecho hereditario? Bueno, el derecho hereditario es a través del cual se puede transmitir el patrimonio y los derechos de una persona que ha fallecido a favor de sus herederos. Ahora, ¿qué sucede si la persona al morir no deja herederos? ¿Verdad? Bueno, muchas veces cuando muere la persona, pues no estaba casada, no tenía hijos tampoco. Otras veces, pues tampoco tenía papás.
tampoco tenía abuelos, tampoco tuvo hermanos. Entonces, al final de cuentas, ¿quién puede heredar? ¿Verdad? En estos casos, se dice que por último, quien hereda sería el Estado, por conducto de la beneficencia pública. Al final de cuentas, el Estado se quedaría con ese patrimonio de ese particular, ¿verdad? Siempre al final de cuentas, el Estado es el último, ¿verdad? En un momento dado, en caso de que se carezca de herederos legítimos o testamentarios, el que puede adquirir el patrimonio del decuyus, del difunto o de la persona que ha fallecido. Entonces, ese es el concepto de derecho hereditario. Es una forma de transmitir el patrimonio de una persona cuando ha fallecido. Entonces, hay dos formas. El derecho de heredar de manera legítima, que es a través del intestado, o la testamentaría. También vamos a ver los supuestos propios de la sucesión legítima. ¿Esto qué quiere decir? De la apertura de la herencia legítima. ¿Qué es una herencia legítima? Para diferenciar de la testamentaria, así se le llama a los intestados, ¿verdad? Es sucesión legítima, ¿por qué? Porque la ley dispone o la ley determina quiénes son los que van a heredar a la persona que ha fallecido y que no dejó testamento o disposición testamentaria al morir, ¿sí? La ley nos dice, por eso es una sucesión legítima, así se le llama, o intestamentaria, es correcta las dos, los dos conceptos. Entonces, ¿qué nos dice la ley? En los casos de una sucesión legítima, ¿quiénes pueden heredar? Se dice que se puede heredar por parentesco, por matrimonio y concubinato, ¿verdad? Entonces, pues no hay testamento, la persona murió intestada. La ley dice que pueden heredar por parentesco. ¿Cuál parentesco? Porque hay tres tipos de parentesco. El parentesco consanguíneo, el parentesco colateral y el parentesco civil. El parentesco consanguíneo, ¿cuál es? Pues son los familiares directos, hermanos, Todos los papás. que de un mismo tronco, ¿verdad? El padre, está el abuelo, el padre, el hijo, los nietos, ¿verdad? Eh, Todos dependemos de un mismo tronco familiar. Entonces, tal parentesco por afinidad, perdón, hace rato dije colateral, es por afinidad. Este parentesco por afinidad, pues se da entre los parientes de cuando se contrae un matrimonio, los parientes de cada uno de esos cónyuges, ¿verdad? Los cuñados, los suegros, etcétera, los consuegros y demás. Y el parentesco, que es el otro, ¿cómo se llama? El parentesco por adopción o el parentesco civil, que se da únicamente entre adoptante y adoptado. Ahora, ¿cuál es el parentesco que habla la ley que te da derecho a heredar? Es el parentesco consanguíneo en línea recta en primer grado. ¿Esto qué significa? Significa que los parientes más próximos excluyen al lejanos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los parientes más próximos del padre? Pues serán los hijos. Los hijos. Y la cónyuge, ¿verdad? Ellos son los que pueden heredar. La cónyuge hereda por matrimonio, ¿verdad? La porción que le corresponde a un hijo. Pero si se carece de hijos y de cónyuge, entonces serán los demás descendientes. Si no tiene nietos, entonces serán los demás ascendientes, ¿verdad? En primer grado, en línea recta, grado ascendiente, parentesco consanguíneo, es los padres del difunto. Y luego siguen los abuelos del difunto. En segundo grado.
en segundo grado y en tercer grado, los Bisabuelos. y así sucesivamente. Entonces, si no hay tampoco ni descendientes ni ascendientes, nos vamos a la línea colateral que viene siendo los hermanos. ¿Verdad? Ok, pues el difunto no tuvo cónyuge, no tuvo hijos, pero tampoco tuvo, ya no tiene papás, no tiene mamá, no tiene abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos. Por consecuencia, los más próximos son los hermanos. Si tampoco tiene hermanos, entonces nos iremos con los sobrinos, ¿verdad? Y si tampoco hay sobrinos, pues ya por último nos vamos con el Estado, ¿verdad? Es el último que puede heredar por conducto aquí en Tamaulipas de la beneficencia pública. Dice que también el matrimonio, bueno, pues si está casado, el cónyuge supérstite, que es el cónyuge sobreviviente, es el que puede heredar. Y en algunos casos el concubinato. Entonces, ¿qué es el concubinato? Pues es la relación, es la unión libre, ¿verdad? De dos personas que viven como si estuvieran en matrimonio, en la misma casa, y que tuvieron hijos o que cuando menos han vivido más de 5 años unidos, haciendo vida en común. Entonces, este concubinato pues también se tiene que acreditar. No es nada más de decirlo. Hay que demostrarlo a través de una jurisdicción voluntaria. Acudir al juez del lugar y decirle que esa persona vivió con el de cuyos, con el difunto, por más de 5 años y que en ese inter tuvo hijos, etcétera, ¿verdad? Y que se le reconozca esa calidad de concubinato mediante una sentencia y con esa sentencia puede demostrar en el juicio sucesorio que tiene derecho a heredar. Entonces vamos a ver también eso. Y luego vamos a ver las consecuencias del derecho hereditario. Aquí hay una consecuencia. Siempre las herencias se reciben bajo el beneficio de inventario. ¿Esto qué significa? Bajo beneficio de inventario recibir una herencia. Bueno, pues una herencia se recibe bajo beneficio de inventario. Es muy importante que así sea para distinguir del patrimonio personal del heredero y que no vaya a generar una confusión, que no se confundan el patrimonio que recibe el heredero como herencia con su patrimonio personal. Tiene que haber esa separación. Entonces tiene que inventariar el, el patrimonio de la herencia, ¿verdad? Que se recibe. ¿Por qué? Porque es la única con la que se responde de las deudas, cargas u obligaciones, ¿sí? Imagínense si se junta el patrimonio personal del heredero con el patrimonio del difunto, pues entonces va a tener que responder de todas esas deudas, cargas u obligaciones, ¿verdad? Acuérdense que a la persona al morir no muere, fíjense bien, no muere la deuda ni las obligaciones. Estas subsisten. ¿Y quién es el que las va a cumplir? Pues los herederos. Los herederos van a responder hasta donde alcance el patrimonio del difunto de esas deudas, cargas u obligaciones. Tiene obligación de darle alimentos, pues hay que seguirle dando al niño, ¿verdad? Hay personas que mueren muy jóvenes y dejan niños, entonces ellos tienen que seguir recibiendo alimentos. Dejó una deuda con Bancomer, con Banamex, con Banorte, etcétera, pues hay que seguirlas pagando, ¿verdad? Con la muerte del autor de la herencia, con la muerte del difunto, no mueren las deudas, subsisten, ¿verdad? Las obligaciones también. Oiga, es que en la propiedad, en el terreno del difunto, pues estaba constituida una servidumbre de paso. Y como ya murió él, pues yo ya no voy a dejar entrar a nadie aquí, no. Esas obligaciones reales subsisten, ¿verdad?
porque la servidumbre sigue al terreno, ¿verdad? Sigue a la propiedad, no a la persona. Puede cambiar de propietario, pero si la servidumbre está constituida en ese terreno, el nuevo propietario tiene que respetarla. Puede morir, en el caso de lo que estamos hablando, el propietario de ese terreno donde está constituida una servidumbre y tiene que respetarla, ¿sí? Entonces, esas son consecuencias que puede producir el derecho hereditario. ¿Cuál es el objeto del derecho hereditario? Pues el derecho a la herencia, ¿verdad? Los que tengan derecho a esa herencia, pues que lo puedan hacer valer. ¿Y quiénes pueden ser? Pues ya lo dijimos. Si hay un testamento, pues el testador es libre, ¿verdad? Para decidir, para determinar a quién le deja su patrimonio, ¿verdad? En qué porción, en qué porcentaje se lo deja. En una cuarta parte, en una quinta parte, en la mitad, etcétera. Entonces, esas son las porciones que puede dejar de una herencia. ¿A quién se la deja? Pues se la dejo a una única persona que designo como mi heredera universal y única. Se la dejo a 4 personas con sus nombres, ¿verdad? Y las porciones que le toca a cada una de ellas. Ese es en el testamento, no necesariamente tienen que ser familiares. Pueden ser personas ajenas a la familia, ¿verdad? Yo puedo dejarle una herencia a la beneficencia pública, a la beneficencia privada. Puedo dejar una herencia a cualquier persona, a ustedes, ¿verdad? Les dejo mi carro como herencia, pues también lo puedo hacer, porque es mío, ¿verdad? O sea, siempre y cuando los bienes pertenezcan al de cuyos, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja, pero cuando se trata de sucesiones legítimas o intestamentarias, cuando la persona muere intestada, ya dijimos que la ley dice quiénes son los que pueden heredar al difunto o al muerto. Y en este caso se puede heredar por parentesco, por matrimonio o por concubinato, ¿verdad? Eso lo dice la ley. Entonces ellos son los que van a heredar esas porciones. Y en la forma de dividirlo, pues bueno, también lo establece la ley. Ahí ya no, como ya no hay testamento, pues entonces la ley dice que serán en partes iguales y pro indiviso, o salvo que las partes se pongan de acuerdo. O sea, los herederos se pueden poner de acuerdo y decir, bueno, pues dejó 4 bienes, somos 4 herederos. A Juan le toca la casa, a Pedro le toca el rancho, a María la camioneta y a Juana pues el perro, ¿verdad? Por mencionar algo. Entonces, así es como se dividen, porque se ponen de acuerdo. La ley permite que los herederos puedan ponerse de acuerdo y decidir cómo se reparte la herencia. Inclusive hay unos que la repudian. Vamos a ver la repudiación de la herencia también. Cuando la rechazan, cuando dicen yo no quiero la herencia, ¿verdad? Entonces, a veces hacen cesiones de derechos hereditarios, otra vez simplemente la repudian. Entonces, a favor generalmente de una persona. Si son 4, 6, 8 hermanos, pues todos repudian a favor de uno de los hermanos. Ella o él fue el que se encargó de cuidar hasta el último día de su vida a mi mamá, a mi papá, y todos la repudiamos a favor de él para que se quede con el único bien que es la casa. Eso es muy común, ¿verdad? Se ve en la práctica cotidianamente, ¿verdad? Cuando la mayor parte de los hermanos renuncian a la herencia a favor de uno de ellos, ¿verdad? Porque el papá en vida dijo o la mamá en vida dijo que ese bien iba a ser para esa persona, ¿verdad? O porque en agradecimiento porque atendió a su mamá y a su papá mientras vivieron, pues ellos deciden repudiarla a favor de esa persona. Entonces, también vamos a ver otro tema que se llama relaciones jurídicas del derecho hereditario. Hay diversas relaciones jurídicas que originan la herencia. Hay sujetos, ¿verdad? Dentro de la herencia se empiezan a integrar sujetos que se relacionan entre sí.
¿Cuáles son esos sujetos del derecho hereditario? Pues son el de cuyos, ¿no? El difunto, el muerto, es los herederos, los legatarios, los albaceas, los interventores provisionales y definitivos, los acreedores y los deudores de la herencia. Entonces, todos estos sujetos se pueden relacionar entre sí. No, hay veces que nada más hay herederos y el de cuyos. El de cuyos, como vamos a ver más adelante, sirve como punto de referencia a su muerte nada más. Pues obviamente que ya no está, pues ya no se va a poder relacionar. Pero sí se considera un verdadero sujeto del derecho hereditario, el de cuyos, el difunto, el muerto, en los casos del testamento, porque al dejar disposición testamentaria, su voluntad sobrevive, ¿verdad? Prevalece o queda establecida o plasmada en un documento llamado testamento. Y hagan de cuenta que está vivo y las disposiciones testamentarias se tienen que cumplir por parte del juez, ¿verdad? Las hace cumplir, y por parte de los herederos o legatarios que deje ahí instituidos, ¿verdad? Acuérdense que a través del testamento se pueden instituir herederos y legatarios. Inclusive se pueden dejar no nada más bienes, sino también derechos y obligaciones, ¿verdad? Las herencias no nada más son derechos o bienes, también pueden dejarse obligaciones, ¿sí? Entonces, como vamos a ver más adelante, entonces sí hay una interrelación entre los sujetos del derecho hereditario. Ellos se relacionan entre sí, herederos, legatarios, albaceas, interventores, acreedores y deudores de la herencia. También vamos a ver los sujetos del derecho hereditario. Como ya les dije, es el autor de la herencia, el de cuyus, así se le llama, el de cujus, ¿verdad? Se escribe cujus, se pronuncia cuyus, es el difunto, es el autor de la herencia. De los herederos, vamos a ver qué es un heredero. Es aquel adquiriente a título universal de la herencia que recibe bajo el beneficio de inventario los bienes de la herencia, pero que responde de las mismas de deudas, cargas u obligaciones, ¿sí? El heredero sí responde de las deudas, cargas u obligaciones, hasta donde alcance el patrimonio del difunto. O sea, tiene que pagarlas, ¿verdad? Tiene que respetar esas obligaciones. De los legatarios, ¿qué es el legatario? El legatario es un adquiriente a título particular que recibe un legado. El legado generalmente es gratuito y recae sobre un bien determinado o susceptible de determinarse. ¿Esto qué significa? Estoy hablando que el heredero es un adquirente a título universal. ¿Por qué? Porque no nada más adquiere bienes y derechos, sino también responde de deudas, cargas u obligaciones. Por eso la universalidad que integra el patrimonio de la persona que falleció lo adquiere en su totalidad el heredero. Entonces adquiere, ¿cuál es la universalidad de ese patrimonio? Pues una universalidad de un patrimonio o la totalidad de un patrimonio, para que mejor me entiendan, pues no nada más se compone de activos, sino también integra los pasivos, ¿verdad? Los activos, ¿cuáles son? Pues los bienes, los derechos, y los pasivos, ¿cuáles son? Las deudas, las cargas u obligaciones, ¿sí? Entonces, fíjense bien, por eso el heredero es un adquiriente a título universal. Y en cambio, el legatario es un adquiriente a título particular. ¿Esto qué significa? Que el legatario no responde de deudas, cargas u obligaciones. Que el legado se recibe de forma gratuita, ¿sí? Es un adquiriente a título particular. Él no recibe la universalidad del patrimonio del de cuyos, sino una parte, y esa parte está plenamente identificada. Por eso decimos que recae sobre bienes determinados o susceptibles de determinarse. ¿Qué es un bien determinado? Es un bien plenamente identificado.
¿verdad? El legado sí sabemos en qué consiste, a qué se refiere. Y en cambio, una herencia muchas veces ni siquiera sabemos qué era lo que tenía el difunto, ¿verdad? A mí ya me ha tocado casos en la práctica en donde le pregunto a los herederos, oye, ¿sí qué tenía tu papá? ¿En qué consistía el patrimonio de tu papá? ¿Verdad? Al morir, ¿qué dejó como herencia? Pues fíjese que no sé. Yo sabía que era ganadero, que era agricultor, pero pues, la realidad es que no. Ahí andamos investigando a ver qué bienes tenía, pidiéndole información al registro público de la propiedad, pidiéndole información a la oficina fiscal de qué vehículos estaban a nombre de él, en fin, indagando, ¿verdad? El patrimonio del de cuyos. Y en cambio, en un legado sí sabemos en qué consiste el legado. Recae sobre un bien plenamente identificado. Y el legatario no responde de deudas, cargas o obligaciones, salvo que se constituyan puros legados. Fíjense bien. ¿eh? Vamos a verlo más adelante. Y sí existen los legados onerosos, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el difunto le puede decir, te dejo el rancho, nada más que pesa sobre el rancho una hipoteca. Le debo o le adeudo a Bancomer 1,000,000 de pesos. Entonces dice que será legado siempre y cuando la deuda que pese sobre esa propiedad, o sea, la hipoteca o la prenda, sea inferior al costo del bien que te está dejando en legado. Vamos a poner un ejemplo, el rancho vale 5 millones y la deuda que se tiene o la hipoteca que se tiene a favor de Bancomer es de 1,000,000 de pesos. Entonces sí es un legado, pero si es a contrario sensu, si del lugar de que el rancho valga 5 millones, vale 1,000,000 y la deuda es por 2 millones, entonces ya no se considera un legado, se considera una herencia, ¿verdad? Porque la deuda es superior al valor del bien dejado en legado. Todos estos aspectos los vamos a ver en su momento, cuando hablemos de los legatarios. Vamos a hablar también de los albaceas. ¿Quién es el albacea? El albacea es el sujeto del derecho hereditario que tiene la representación de la sucesión. Es el que se encarga de la administración de los bienes de la herencia, de representar legalmente los intereses del de cuyos o de la herencia. Vamos a ver cuáles son los derechos y las obligaciones de los albaceas. Vamos a ver que los albaceas tienen obligación de caucionar, de depositar una fianza porque van a administrar bienes ajenos, ¿verdad? Y como cualquier administrador, ¿verdad? Inclusive de una sociedad mercantil, tienen la obligación de caucionar su manejo, de depositar fianza para garantizar posibles daños y perjuicios que puedan ocasionar con motivo de la administración de esos bienes ajenos, en este caso pertenecientes a la sucesión hereditaria. Los albaceas, les decía yo que es el representante legal, ¿por qué? Pues fíjense bien que es el representante legal porque tiene que haber alguien que represente los intereses del de cuyos. Él ya murió, ¿verdad? Entonces, al abrirse la sucesión y designar a un albacea, el albacea puede ser designado por el juez cuando los herederos no lo hagan o no se pongan de acuerdo, o puede ser designado por testamento. Entonces hay albaceas testamentarios y albaceas legítimos. Y representa legalmente a la sucesión. ¿Esto qué significa? Que puede demandar en nombre de la sucesión a un tercero, pero también puede contestar las demandas que formule un tercero en contra de la sucesión. ¿Sí? Y también es el representante legal de la asociación porque tiene la obligación, una vez que acepta el cargo de albacea, de impulsar el juicio sucesorio para las demás etapas. Acepta el cargo de albacea y tiene 15 días para formular inventario y avalúo.
Ya una vez aprobado el inventario de avalúo, tiene que rendir cuentas de su administración. Ya una vez aprobadas las cuentas de su administración, debe de elaborar el proyecto de división y partición de los bienes de la herencia. Y ya una vez aprobado el proyecto de división y partición de la herencia, tiene el deber de darle a cada uno de los beneficiarios su parte alícuota de la herencia. Y ahí terminaría prácticamente su función. Entonces, por eso es el representante legal de la sucesión interna y externamente. También tenemos a los interventores de la herencia. Pueden ser provisionales o definitivos. Esto también lo vamos a ver en clase. Y por último, los acreedores y los deudores de la herencia. El de cuyos, el difunto al morir, puede dejar deudas. Y si deja deudas, deja acreedores. Pero también hay gente que le queda a deber dinero a él, ¿verdad? Y esos son los deudores de la herencia. Entonces, en ambos casos siempre decimos, bueno, lo que pasa es que yo le debía al muerto y como el muerto ya murió, pues ya no debo nada. Ahí murió la deuda también. No, las deudas subsisten a la muerte del difunto, ¿verdad? Se tienen que pagar hasta donde alcance el patrimonio del difunto, ¿verdad? Con eso se tiene que pagar, con eso se tiene que cubrir esas deudas. Y también a las personas que le quedaron a deber al muerto, al de cuyos, al difunto, pues hay que cobrarlas, esas las tiene que cobrar el albacea. Los deudores de la herencia tienen que pagarle al albacea lo que le quedaron a deber al muerto. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por último vamos a ver, bueno, no por último, sino el siguiente tema sería los supuestos del derecho hereditario. Un supuesto, acuérdense cuando hablamos de los supuestos jurídicos en Introducción al Derecho, dijimos que un supuesto es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan consecuencias de derecho. ¿Qué es un supuesto jurídico? Pues es un artículo de la ley, ¿verdad? Así véanlo, como un artículo de la ley, ¿verdad? Algo que está redactado en la ley de manera hipotética, ¿verdad? Es una hipótesis que está supeditada o está sujeta a la realización por parte de los sujetos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pide la ley para que se pueda decretar la apertura de una sucesión? La muerte de una persona. Si no ha fallecido, nosotros no podemos abrir una sucesión. Entonces, el primer supuesto del derecho hereditario es la muerte del autor de la herencia. Ahora, ¿qué sucede? Porque es algo actualizado. Sí, no se puede acreditar la muerte de una persona. En el caso de los ausentes, personas que han desaparecido. A lo mejor nosotros conocemos algunas por ahí, ¿verdad? Porque estamos viviendo etapas difíciles de inseguridad. Entonces hay mucho desaparecido, hay mucha persona ausente. ¿Cómo podemos hacerle para decretar la apertura de una sucesión si se requiere un muerto? Para poder abrir un juicio sucesorio necesitamos que la persona haya fallecido. Antes no podemos abrirla, ¿verdad? Entonces, cuando se desconoce si la persona ausente está viva o está muerta, pues está complicado justificarla. Entonces, para esos casos hay que promover la declaratoria de ausencia y la presunción de muerte, ¿sí? La presunción de muerte ante un juez de primera instancia. Hay que decirle que una persona desapareció sin dejar rastro, se hacen los trámites correspondientes y el juez declara la ausencia de esa persona y le nombra a un representante. Posteriormente se tramita la presunción de muerte. En una sentencia el juez tiene que declarar que esa persona desaparecida o ausente ha sido declarada presuntamente muerta. Y esa declaratoria en esa sentencia es el documento idóneo para presentarlo al juez
para que se pueda decretar la apertura de una sucesión, ¿verdad? Entonces hay dos formas nada más, por la muerte del autor de la herencia y cuando se declara presuntamente muerto. La vocación y delación hereditaria, ¿esto qué significa? Son términos romanos. Es el llamamiento virtual, el llamamiento real que se hace a los herederos. Ya una vez que se decreta la apertura de la sucesión, el juez ordena que se publique un edicto en el que se convoque a las personas que se consideren con derecho a la herencia para que comparezcan en un plazo de 15 días a deducir sus derechos hereditarios. Se convoca a los presuntos herederos y acreedores de la herencia, ¿sí? Para que ellos acudan a juicio a deducir sus derechos en un plazo de 15 días a partir de la última publicación del edicto. Entonces, vocación y delación hereditaria es la convocatoria que hace el juez a los que se consideren con derecho a la herencia y acreedores para que comparezcan a juicio a deducir sus derechos. Posteriormente, el juez hace la declaratoria de herederos. ¿Cómo puede declarar heredero a una persona el juez? Pues si es sucesión legítima, con el documento idóneo que viene siendo, ¿cómo pueden ustedes acreditar el parentesco del muerto con el muerto? Pues con las actas respectivas, ¿verdad? Si estaba casado, con el acta de matrimonio. Si tiene hijos, con el acta de nacimiento. ¿Cómo se acredita la muerte de él? Pues con el acta de defunción. Estos son los documentos idóneos para que el juez pueda hacer la declaratoria de herederos, ¿verdad? Acuérdense que hay un principio en el derecho hereditario, lo acabo de mencionar hace rato, de que los parientes más próximos excluyen a los más lejanos. Obviamente que el muerto pues tenía papá, tenía mamá, tenía abuelos, pero tenía esposa e hijos y tenía hermanos y sobrinos, pero no todos van a comparecer a la herencia. ¿Quiénes son los que van a comparecer? Bueno, pueden comparecer todos, pero al final de cuentas el juez va a tomar en cuenta únicamente a los más cercanos, a los parientes más cercanos, que en este caso, si tuviera esposa e hijos, son a los que va a declarar heredero y va a excluir a los demás. Aceptación y repudiación de la herencia es otro supuesto del derecho hereditario. Hay veces se acepta la herencia, generalmente se acepta la herencia, pero esto no significa que sea en todos los casos, ¿verdad? Hay ocasiones en que se rechaza o se repudia la herencia. Y ese rechazo o repudio de la herencia tiene que ser en forma expresa, como lo vamos a ver más adelante. No es tácita, ¿verdad? Es expresa. ¿Expresa qué significa? Que mediante un escrito dirigido al juez, le manifiesta su voluntad de rechazar la herencia o ante un fedatario público, ante un notario público. Y ante el juez, este ordena su ratificación de ese rechazo de la herencia ante la presencia judicial. Le dice, ¿sabes qué? Previo a acordarte el repudio de la herencia, tienes que acudir ante mi presencia a ratificar esa repudiación de la herencia. Y una vez ratificada la repudiación de la herencia, el juez decreta que la persona no acepta la herencia. Esto lo vamos a ver como un supuesto. Otro más es la capacidad para testar y heredar. ¿Quiénes son los que pueden hacer un testamento? Aquí en Tamaulipas dice la ley, nuestro Código Civil, que son las personas mayores de 16 años. Fíjense bien, ¿eh? No de 18, de 16 años. A partir de los 16 años una persona puede hacer una disposición testamentaria. Puede hacer un testamento. Tienen esa capacidad. Y obviamente la capacidad general que se exige, ¿verdad? La de ser mayor, mayor de 16 años y en plenitud de facultades mentales. Esto también es muy importante. Pueden heredar
pueden hacer testamento las personas que tengan totalmente sus facultades mentales. Ahora, hay personas que tienen intervalos de lucidez, que son incapaces, pero pueden tener intervalos de lucidez. ¿Esto qué significa? Que de repente se vuelven lúcidos, ¿verdad? Su problema mental no es total, no es absoluto, es relativo. Entonces hay gente que de repente tiene ratos de lucidez, anda bien. Entonces, en estos casos, mediante la consulta de dos facultativos, de preferencia psiquiatras o psicólogos, se puede determinar su estado de salud mental y si se encuentra lúcida esa persona que es incapaz, puede testar, ¿verdad? Y fuera de ahí, ahora, ¿quién puede heredar? Puede heredar cualquier persona también, ¿verdad? Inclusive, vamos a ver más adelante, aquellos Sí, que se encuentren eh, en, aquellos concebidos pero no nacidos. Fíjense bien. Lick, Dime, adelante. una, una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona se le declara en estado de enajenación, pero puede heredar algún tipo de bien o propiedad en dado caso de que cuente con un tutor legal? Sí, sí. Y principalmente ellos, ¿verdad? Yo como padre me preocuparía si tuviera a un hijo enfermo mentalmente, pues de asegurarlo que quede bien, ¿verdad? Para después sí tienen derecho a heredar los enajenados mentales o los que tienen Ok. enfermedades mentales. Y obviamente, como dices tú, muy bien, mediante el tutor correspondiente, ¿verdad? Se tiene que hacer la declaratoria de que se encuentra en estado de interdicción y se le nombra un tutor para efecto de que éste le administre esa parte de la herencia, ¿verdad? Entonces ahí entra la tutela como una institución jurídica que viene a complementar este aspecto. Eh, sí, sí, efectivamente, pero no todas las personas pueden heredar, ¿eh? Aunque estén lúcidas, aunque estén bien de sus facultades mentales, aunque sean mayores de edad o siendo menores de edad. Eh, hay ciertos requisitos, por ejemplo, el ser concebido pero no nacido. Yo, por ejemplo, puedo dejar una herencia por testamento a un hijo que se encuentra concebido pero no nacido, ¿verdad? Un ejemplo, la mujer está embarazada, el Señor le detectan un cáncer y ya se va a morir, se muere antes de que nazca esa criatura, entonces deja un testamento a su favor. Pero ¿cuál es la condición que pone la ley? Que nazca viable, o sea, que nazca vivo. Si no nace vivo, no tiene derecho a heredar, ¿verdad? Entonces, esos son requisitos. Otro más, como vamos a ver, ¿quiénes son los que no pueden heredar? Por los notarios públicos que elaboren el testamento. ¿Quiénes son los que no pueden heredar? El sacerdote que atendió en sus últimos momentos al de Cuyos, ¿verdad? Que le dio fortalecimiento, ¿verdad? Antes de morir. ¿Quiénes no pueden heredar? Pues el notario que elabora el testamento. ¿Quiénes no pueden heredar? Quienes atenten contra la vida o la integridad del testador, ¿verdad? Pues eso sería una ingratitud. Yo te dejo como heredero y tú me golpeas, pues entonces no tienes derecho a recibir esa herencia, ¿verdad? Y así vamos a ver otros aspectos más de los que no tienen derecho a heredar. Vamos a ver también lo relativo a el inventario, la administración y liquidación de la herencia. ¿Sí? Los bienes se deben de inventariar, se deben de administrar y se deben de liquidar por el albacea. Ya lo dijimos. ¿Sí? Ese inventario y avalúo pues también participan los herederos y legatarios para su aprobación.
para aprobar las cuentas que rinda de su administración el albacea, pues también los herederos tienen que aprobarla y el juez conjuntamente. Y lo mismo sucede con la liquidación, o sea, la partición de la herencia. Para que se pueda aprobar, se aprueba por los herederos y los legatarios y el juez. Todo eso lo vamos a ver aquí en clase. Y por último, de la partición de la herencia y sus efectos, ¿no? ¿Cómo se debe repartir la herencia? Partes iguales pro indiviso. Es la solución salomónica que da la ley. Pero se permite que las partes se pongan de acuerdo y como ellos decidan, el juez la aprueba siempre y cuando no sea contraria a derecho. Y por último, los supuestos especiales de las testamentarías. Un supuesto especial de un juicio testamentario, pues obviamente es que exista el testamento, ¿no? Que haya un testamento. Si no hay testamento, pues no podemos abrir el juicio sucesorio testamentario, ¿no? O si al inicio se presenta y posteriormente se declara nulo el testamento, vamos a ver también la validez y nulidad de los testamentos, pues entonces ahí ya no es posible que se pueda seguir la testamentaria. Bien, compañeros, me faltan 2 minutos para concluir. Mañana nos vemos. Tenemos clase a la misma hora, de 8 a 9 nos conectamos. Traten de ayudar a sus demás compañeros para que se puedan conectar, dándoles alguna asesoría, un apoyo, un auxilio, para que sean más las personas que pueden estar conectadas. Les dicen que vamos a grabar esta clase y se las vamos a pasar posteriormente para que la tengan en su memoria. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana, profe. Que pase buen día. Igualmente. Buen día. Sí. Buen día. Gracias, Ligo. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego.